La mejor forma de no estar triste es no preguntarse nunca por qué. El por qué te lleva a la tristeza, a la depresión. Y yo además creo que todo en esta vida es posible. Tuve 10 años cáncer y perdí una pierna, un pulmón, un trozo de hígado, pero fui feliz, ¿no? Yo cuando ingresé en el hospital tenía 13 años, como en la serie Pulseras Rojas que escribí. Vete a Menorca a pasar los últimos 23 días y cuando llevaba 50 días no me moría, 78 días no me moría y cuando llevaba 90 días todos los niños me decían te van a echar del Hilton de la muerte. Y sí, a los 100 días me vino el médico del hospital, el gerente, y me dijo una frase que no olvidaré. Me dijo, Albert, lamentablemente tu cáncer va muy lento. Y yo le dije, hostia, lamentablemente, ¿no? Yo creo que si tienes un sueño, todo es posible. Crees y se crea. Protector tiene mucho que ver con alguien que se fue de tu vida, pero que no se ha marchado del todo, que no te puede conseguir que te pasen cosas buenas, pero te puede conseguir que no te pasen cosas malas, ¿no? Los miedos son dudas no resueltas. Si alguien no te resuelve una duda, se convierte automáticamente en un miedo, ¿no? Yo creo que en esta vida toda pérdida se convierte en una ganancia y creo que eso tiene mucho que ver con confiar que la vida es aprender a perder lo que ganaste, no hay otra. Dice, hay un momento en la vida que la vida te bautiza de odio. Hay alguien que te traiciona, que te hace daño, que se lleva un mérito que no es tuyo, pero siempre he pensado que eso es la vida, ¿no? Puedes caer en el bautizo de odio o no caer. Y muchas veces los protectores te muestran a personas que te dicen, vigila, no dejes entrar esta persona en tu vida porque luego será muy difícil sacarla. Mi madre hospitalaria decía que en tu vida habías de encontrar tu todo, porque si no encontrabas tu todo, te pasabas el tiempo haciendo pequeñeces, ¿no? Y ninguna pequeñez te va a llenar como el todo. Pero el día que encontrases tu todo, no necesitarías ninguna pequeñez en la vida, ¿no? Yo creo que lo más difícil de este mundo es encontrar tu todo, aquello que te llene y que no necesites tanto, ¿no? Nunca sabes quién cambiará tu vida. Trata bien a la vida y a la gente cuando subes, porque cuando bajes te los vas a encontrar a todos. Ama tu caos, ama tu diferencia, ama lo que te hace único. El caos es aquello de tu personalidad que no vas a poder cambiar y has de amar tu caos. Y al final te producirá felicidad. Y bueno, yo a veces conozco a alguien que es extraño y me cuesta comprenderle y yo le digo, amo tu caos, pero lejos de mí, bien lejos, ¿no? Lo complicado no es entenderse a uno mismo, es entender a los demás. Yo creo que al final es algo que debemos intentar comprender a las personas que tienes cerca o que tienes lejos, ¿no? Y forma parte de este juego, porque vivir el mundo es un patio gigantesco y todo es un juego. Hoy hablamos del problema que tu abuelo quiso tener, la abundancia. Vivimos en un mundo abundante, vivimos en un mundo lleno de planes, de actividades, de dinero, de mensajes, de libros, de opciones, de empresas, de planes, de películas, incluso en España de políticos, de asesores de políticos y de metaasesores de políticos. Hay abundancia hasta en la clase política, hay abundancia de todo, de lo bueno y también de lo malo. De hecho, siempre lo sabemos esto y lo hablamos mucho en IPP, la esencia de este planeta es la abundancia de la abundancia, pero es que ahora se ve más que nunca. Podríamos inventarnos cualquier vida, podríamos vivir en casi cualquier país del mundo, podríamos dedicarnos casi a cualquier cosa, podríamos inventarnos un relato, podríamos, si queremos, inventarnos una nueva vida. Nunca ha sido tan fácil elegir y por eso nunca ha sido tan complicado elegir. Nunca, como en este momento, ha habido tanta abundancia. Y por eso hacemos cosas raras, porque la realidad es que no estamos adaptados a la abundancia. Tenemos el problema que nuestros abuelos quisieron tener, la abundancia. Toda la historia de la humanidad ha sido escasez, hambruna, piojos, hambre, sed, y por primera vez en la historia de la humanidad tenemos abundancia. Toda la historia del planeta Tierra soñando con tener abundancia, y cuando la tenemos nos pasa una cosa que es de lo que vamos a hablar hoy, que es que nos perdemos lo esencial. En realidad hay pocas cosas esenciales en la vida y pararse a pensar cuáles son esas cosas esenciales es una de las cosas que hay que hacer en este momento en el que hay una profunda crisis de la atención, porque si no, la abundancia nos arrollará. De hecho, la abundancia en este mundo nos está arrollando, nos perdemos en el móvil, lo abrimos y se nos va un cuarto de hora, se nos van los años sin saber qué queremos hacer. Por eso, si eso nos pasa,
la razón está clara y es que no nos detuvimos a elegir que queríamos vivir en este gran buffet libre que es la vida. Y eso es lo que le pasa al invitado de la novela que vamos a entrevistar hoy. Al invitado, al protagonista de la novela, Nunca estuviste solo, que lo tiene todo, tiene el éxito, tiene los likes, tiene los seguidores, tiene mucha abundancia y sin embargo se encuentra vacío. Y de esto vamos a hablar hoy, de cómo tener una vida llena. Y lo vamos a hacer con Albert Espinosa. Mi nombre es Sergio Fernández y esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un programa de radio, mucho más que un podcast. Esto es Pensamiento Positivo. Pensamiento Positivo, el programa de desarrollo personal y profesional. Sergio Fernández. Quien más, quien menos se ha emocionado viendo Planta Cuarta, quien más, quien menos ha alucinado, como yo lo hice al ver con la escena de la lavadora de Tu vida en 65 minutos, quien más, quien menos ha leído o ha oído hablar del libro El mundo amarillo, del que luego comentaremos algo, y la persona que está detrás de todo esto es Albert Espinosa. Albert, bienvenido a Pensamiento Positivo. Muchas gracias, tenía muchas ganas de venir, así que mucha ilusión. Te diré que cuando me estaba estos días leyendo Nunca estuviste solo, pensaba solo entrevistarte por este libro, pero es que, believe it or not, tenía la entrevista preparada del mundo amarillo de mi primera etapa de Pensamiento Positivo hace mogollón de años. Así que he copy-pasteado un poco y me la he traído al día de hoy. Así que lo de hoy es como una especie como de sueño cumplido muchos años después. Bueno, yo muy ilusionado. Bueno, El mundo amarillo es mi primera novela y se ha traducido a 86 idiomas, 7 millones de ejemplares, con lo cual siempre es una felicidad hablar del mundo amarillo. Tiene magia ese libro. Yo vivía antes aquí detrás, en Lavapiés, justo aquí. De hecho, he pasado antes por donde vivía. Y venía pensando en el libro y digo, es que a mí me llenó de magia, me llenó de alegría, me recordó que vivir es bonito. Bueno, es un libro que habla de, algunos lo sabrán, yo tuve 10 años cáncer y perdí una pierna, un pulmón, un trozo de hígado, pero fui feliz, ¿no? Tuve una madre hospitalaria madrileña que me enseñó que cualquier pérdida es una ganancia, con lo cual me enseñó que no perdí una pierna, sino que gané un muñón, no perdí un pulmón, sino que aprendí que con la mitad de lo que tienes puedes vivir. Y como el hígado me lo quitaron en forma de estrella, pues siempre pienso que llevo un sheriff dentro de mí, ¿no? Oye, esta cosa de inyectar felicidad al mundo, a los demás, ¿esto se ha ido haciendo con el tiempo? ¿Lo traías de serie? ¿Te diste cuenta? ¿Esto cómo fue? Bueno, es que yo cuando ingresé en el hospital tenía 13 años, como en la serie Pulseras Rojas que escribí, y yo realmente jugaba en los alevines del Barça, era muy bueno, ya nadie lo puede demostrar, era buenísimo, y siempre tuve la sensación que sería un portero de fútbol brutal y mi vida cambió. Tuve que dejar el colegio, pero encontré unas madres hospitalarias que eran una señora de 93 años que me enseñó a ser valiente en la vida, en el amor, en el sexo, y era una mujer que nos enseñó a todos los chavales que se podía vivir con una sonrisa, ¿no? Y creo que al final tener una maestra tan inteligente me hizo cambiar la visión de todo. Esto de la madre hospitalaria a mí me recuerda como a lo de padre rico, padre pobre, ¿no? Que tenía como dos padres, y esto es madre real, madre hospitalaria, ¿no? Sí, es que mi madre hospitalaria era muy inteligente. Claro, nosotros éramos 19 chavales, todos teníamos cáncer, que teníamos osteosarcoma, que es el mismo que tuvo la hija de Luis Enrique, un 96% es mortal, y éramos 17 chavales que nos faltaba la pierna izquierda y ella nos dio un grito de guerra: no sois cojos, sois cojonudos, que es muy bueno, y siempre tuvimos la sensación que aquella mujer tenía las reglas para ser feliz. Hasta un día me regaló cuáles eran las 7 reglas para ser feliz, y creo que al final me enseñó a aprender a morir para aprender a vivir. De los 19 murieron 18, solo quedé yo, pero siempre tuve la sensación que fui a un colegio diferente, que fue un colegio lleno de positividad, de alegría y siempre de buen humor. Ella me enseñó que vivir es aprender a perder lo que ganaste. Si vives mucho, perderás muchas cosas, y siempre me enseñó a hacer duelo de todo. ¿Y en qué momento llegó ese punto de la vida en el que dices, voy a poner esto al servicio de los demás? Bueno, yo con 16 años ya me dieron un 0,0007 de posibilidades de vivir. ¿Literal? Sí, me dijeron,
ya no hay tratamientos posibles. A mí me dieron 300 radiografías, 500 TACs, con lo cual la primera fila, incluido el niño, está igual de radiactivo que yo ya. Y siempre tuve la sensación que me dijeron, vete a Menorca a pasar los últimos 23 días. Fui allí a un hospital de Menorca que era precioso, tenía cineclub, tenía bolera, bueno, era increíble, minicampo de golf. Y cuando llegué fui a pasar los últimos 23 días y cuando llegué todos los niños no le llamaban hospital paliativo, sino le llamaban el Hilton de la muerte, porque era precioso, ¿no? Fui a pasar los últimos 23 días y pasó algo muy curioso. Allí cada niño, éramos muchos, teníamos de 14 a 17, cuando morían lo incineraban y podías elegir cómo querías ser lanzado al cielo menorquín con la música y los fuegos artificiales que quisieras, ¿no? Vi ser lanzados casi 83 niños, que yo siempre que tengo mínimamente tristeza o algo cierro los ojos y aquello me produce felicidad. Los niños habían elegido fuegos artificiales preciosos, músicas y bueno, era un festival de belleza, de aprender a morir para aprender a vivir. Y cuando yo llevaba 20 días, como la media era 23, pues pensé, este es mi fin, repartí deseos, que es lo que hacíamos, repartí vida, porque nos repartíamos las vidas para dividirlas, para que se multiplicaran dentro de nosotros. Y como llevaba 50 días, no me moría, 78 días no me moría. Y cuando llevaba 90 días, todos los niños me decían, te van a echar del Hilton de la muerte. Y sí, a los 100 días me vino el médico del hospital, el gerente, y me dijo una frase que no olvidaré. Me dijo, Albert, lamentablemente tu cáncer va muy lento. Y yo le dije, hostia, lamentablemente, ¿no? Y me dijo que había un tratamiento alternativo en San Francisco y que se iba, pues podría curarme. Me eligieron a mí, a 4 chicos más del mundo. Murieron los 4, solo sobreviví yo, pero siempre tuve la sensación que mi madre hospitalaria decía, si crees en los sueños, ellos se crearán, y el creer decía que se parecía tanto al crear porque estaba a una letra de distancia. Y yo creo que de ahí nació contar mi historia. Cuando sobrevives tantas veces, te dejan tantos niños deseos de cuenta nuestra historia, pues la conté en Pulseras Rojas y bueno, fue increíble todo. Ganamos 2 Emmys, 25 adaptaciones y tuve la suerte de que Steven Spielberg hiciera la versión americana y conocerlo. Tú tienes la misma mirada que Spielberg, ya te lo digo. Miráis y escucháis igual de bien. Y estar con él, pues yo creo que fue como pasar de una habitación pequeña de hospital a la gran pantalla. Pero es que yo creo que si tienes un sueño, todo es posible. Crees y se crea. ¿Se puede ser tan sabio si no estás tan cerca de la muerte? Yo he visto que las personas en los hospitales, en los tanatorios, en los momentos críticos se hacen como sabios, ¿no? Como sabios instantáneos, ¿no? Pero ¿cómo hacernos sabios? ¿Se puede ser tan sabio si uno no ve la muerte tan de cerca? Yo creo que sí, ¿eh? Yo no me considero muy sabio. Yo no sacaba muy buenas notas en el colegio porque mi vida era el fútbol, y cuando realmente estaba en el hospital me venían todos los profesores y todos me ponían sobresaliente, matrícula de honor. Yo pensaba, el cáncer me ha hecho inteligente, era lo único, era más sencillo, nadie quería suspender a un niño que podía morir. Y yo creo que al final tuve la suerte que yo siempre he creído que los desconocidos son mis aliados. Mi madre hospitalaria, un día le pregunté cuál era su religión y me dijo la gente buena. Cuando conozco a una gente buena, se convierte en un dios o en una diosa, ¿no? Y yo creo lo mismo. Yo, la gente buena es mi religión, y creo que estar junto a gente mayor, porque yo al final creo que la gente mayor sabe dónde están las piedras y te enseña cómo sacar el mejor partido y rodearlas. Yo creo que eso me hizo de alguna manera más sagaz, ¿no? Mi madre decía que tú podías querer en esta vida pues tener la tranquilidad o querer la razón. Y yo le dije, ¿tú qué has decidido? Y me dice, yo siempre la tranquilidad, porque la razón ya sé que la tengo, ¿no? Y yo he decidido siempre lo mismo. Yo siempre he decidido la tranquilidad y siempre he confiado en los desconocidos. Creo que al final los desconocidos, aquí hay muchos desconocidos, pero te pueden ayudar y cambiar la vida. Vamos a contar un par de ideas de su libro Nunca estuviste solo y después pasamos a la entrevista.
En su libro Nunca estuviste solo, Albert Espinosa, nuestro invitado de hoy, nos habla de 3 cimas por las que idealmente todos los seres humanos pasaremos a lo largo de nuestra vida, y lo cuenta al final del libro, o sea, hay que leer hasta prácticamente el final. La primera cima tiene que ver con conseguir, tiene que ver con tener, tiene que ver con trae esto para acá, para mí. Es la cima del éxito, la de conseguir, la de demostrar, la de salir en la foto, la del like, la del construir una vida que los demás puedan mirar y admirar. La segunda cima es la del dar. Oye, ya lo tengo, ahora lo que me apetece es dar. Si antes querías cosas, ahora lo que quieres es dar esas cosas, ese conocimiento, ese saber, ese dinero, ese tiempo, lo que sea. Y luego hay una tercera cima, y dice Albert en su libro que no sabemos qué es, pero que va a ser la que nos va a dar más satisfacciones. Luego te voy a preguntar, que nos des pistas a ver cuál es esta cima. Así que me ha parecido muy interesante esta cosa de las 3 cimas. Hay otra idea que me ha parecido muy interesante en el libro, muy poderosa, que es este dicho latino, este proverbio latino que es duc in altum, seguir remando mar adentro, aunque no tengamos certezas. Esta cosa que los alumnos de IPP sabemos mucho, que es esta cosa de sigue caminando a pesar de la niebla, confía en la carta de navegación. Todos los grandes caminos empiezan con niebla, ¿no? Pues aunque no tengamos todas las respuestas, aunque haya miedo, aunque no veamos tierra firme, duc in altum, sigue remando mar adentro. La vida va de atreverse a ir un poquito más adelante, a mirar donde antes no querías mirar, a hacerte más preguntas, pero en cualquier caso, a seguir remando mar adentro. Y eso resume muy bien una forma de vivir que propone este libro, en realidad la obra de Albert Espinosa, que es no quedarse solo en la cómodo, sino seguir caminando hacia adelante. Sobre cómo caminar hacia adelante vamos a empezar a hablar, ahora sí que sí, con Albert Espinosa. La entrevista, ofrecida por masterdedesarrollopersonal.com. Su currículum es impresionante. Ayer me lo estuve revisando, he visto muchas de tus creaciones, he leído algunos de tus libros. El currículum está muy fácilmente accesible en Internet. Nosotros hemos llamado, como siempre, a nuestra investigadora de almas, a nuestra querida Cristina Serrato, y a sus biografías con alma.com. Albert Espinosa es un ingeniero industrial, guionista, autor teatral, escritor, actor y director de cine, con una biografía que habla de trascendencia sin oscuridad, pérdida sin victimismo y vida desde la gratitud. Fue un niño feliz y un gran portero de fútbol que paraba todos los balones. A los 13 años el cáncer apareció en escena y junto a él llegaron hospitales, operaciones, despedidas de amigos y una convivencia íntima con la muerte que marcaron para siempre su forma de entender el mundo. Perdió partes del cuerpo, pero encontró una comprensión profunda sobre lo esencial y la fuerza para mostrar que incluso en los lugares más duros puede aparecer la belleza. Desde entonces camina ligero, con amor, humor y sin quererlo, habiendo convertido su biografía en un abrazo para millones de personas. Alma superviviente que baila a diario con la incertidumbre, es sensible, observador, intuitivo, tremendamente humano y tiene una mezcla curiosa entre fragilidad física y una enorme fortaleza interior. Es un creador de refugios emocionales, un contador de historias que imprime una mirada compasiva sobre la realidad, recordándonos que lo importante no es acumular, sino estar presentes. Y es que quizá lo más bonito de Albert es que no quiere impresionar, tan solo mostrar cómo poder sentarse al lado de la muerte sin dejar de amar la vida. Sigue conservando su esencia de niño, la capacidad de emocionarse y de disfrutar de cosas cotidianas como un abrazo, comer peras, recordar su infancia, una conversación o ver a su madre cada mañana al despertar. Le encanta la pizza napolitana, es alérgico al aire acondicionado, tiene premoniciones, hace previsiones. Isquia le vuelve loco, le encanta Runaway de Elvis Presley, El indomable Will Hunting o el libro De Profundis de Oscar Wilde, y tiene una manía curiosa, no puede comer los últimos trozos de algo. Asegura que las personas de más de 70 años le enseñaron dónde están las piedras para no volver a tropezar y opina, como su madre hospitalaria, que es mejor estar tranquilo que tener razón, que la vida no se controla, se atraviesa y que cualquier pérdida se convierte en ganancia. Le gustaría irse de aquí un viernes por la tarde, estar en el tanatorio 3 horitas para dar poco trabajo y dejando un legado no demasiado grandilocuente,
le basta con pensar que sus libros seguirán acompañando como pequeñas luces encendidas en las noches difíciles. Desde luego, somos afortunados de tener en este mundo a personas como él, con cicatrices visibles, pero el corazón completamente abierto y que nos dejan el imborrable regalo de, como reza su filosofía, que para vivir hay que vivir. Muchas gracias, Cristina. Un placer. Muy bonito realmente. Te llamaré, un día si muero lees todo esto, que la gente se pondrá muy feliz. Bonito eres tú. Gracias. Gracias, Cris. ¿Cuál es la tercera cima? O sea, llevo deseando preguntarte esto desde que me he leído el libro. Bueno, ese fue un consejo de mi madre hospitalaria, porque has de pensar que fueron 10 años junto a ella. Es una persona maravillosa y cuando escribí este libro quería hablar de dos temas que a mí me asombraban, ¿no? Por un lado, como os he dicho, me dieron tantas radiografías y tantos tags que el radiólogo me dijo que seguramente parte de mi cerebro despertaría, ¿no? Aquello de que solo usas una parte de tu cerebro, si te dan mucha radiación, un poco como Spiderman, ¿no? Hay algo que se despierta en ti, ¿no? Y es verdad que gracias a ello yo tengo premoniciones, puedo ver protectores, personas que os acompañan, que se fueron. Y en alguno de mis libros, como Lo mejor de ir es volver, pues dije, hostia, tengo 2 premoniciones, las he de contar y las puse. En el 2019 puse que en el 2022 ganaría Messi el Mundial del 22 metiendo un doblete en la final, como así fue, y tuve la suerte que Messi me dijo, ¿cómo lo supiste 3 años antes?, ¿no? Y también puse que vendría una pandemia que nos dejaría encerrados con tapabocas y también lo puse en el 19. Eso tiene que ver, por una parte, por la radiación que me dieron y ya he visto quién gana el Mundial y luego si queréis os lo cuento y veo otras cosas y también veo protectores, ¿no? Las personas que se han ido y vuelven. Y en este libro quería contar las 3 cimas, que las has contado perfectas. Mi madre decía, la primera cima es lo que deseas hacer en la vida, pero que cuando lo consigues seguramente no es lo que te llena. La segunda cima es casi lo contrario, si querías, darás. Y me decía que la tercera cima es la más interesante porque no la provocas tú. Encuentras a un desconocido o una desconocida, a alguien, quizás un amor, quizás un trabajo, quizás un viaje, y a partir de ahí empieza una tercera cima que no tiene nada que ver con tu vida, ¿no? Yo creo que estoy en el inicio de mi tercera cima, que puede ser mucho más alta que las otras 2, y siempre he creído que aquella mujer era muy sabia, ¿no? Y en los libros he ido intentando colocar pedacitos de esto. Y este es el primero que hablo de premoniciones, de protectores, porque siempre había algo, yo creo que a la gente le cuesta mucho creer. A mí me han pasado cosas increíbles. Yo conocí a un niño de 6 años que se llamaba Dylan. Dylan, si lo hubierais conocido, era maravilloso. Llevaba desde los 2 luchando contra el cáncer. Le habían quitado casi todo lo que tenía dentro, del estómago, el hígado, todo. Tenía un humor increíble, murió. Y cuando murió, pues estuve una semana soñando con Dylan y solo me decía 2 letras, una X, una L, una X, una L. Al final tuve que ir a sus padres y les dije, mira, sueño con Dylan, me dice 2 letras, se emocionaron, empezaron a llorar y dicen, tú no lo sabías, pero la familia queríamos comprarnos una moto de una marca que acababa en 750 XL, él la llamaba XL, Dylan, la moto, y no la habían comprado porque había muerto. Y habían decidido que, como yo había soñado y que parecía que Dylan la quería, la compraron, ¿no? Y pasó algo muy bello. Cuando pierdes un niño por el cáncer, la pareja se rompe, hay muchos problemas. Y esa moto ha hecho que en el último año hayan viajado por toda Europa, se hayan unido más y hayan encontrado un poco de felicidad, ¿no? Y yo era imposible conocer eso y a veces cuando sueño cosas de estas siempre necesito contarlo y en este libro ha pasado algo maravilloso que la gente que lo lee de repente se da cuenta que aquella persona que perdió sigue siendo su protector y te ayuda este libro para encontrarlo a través de una novela, de un viaje que habla de lo que has dicho, duc in altum, sigue adelante, te pase lo que te pase en la vida, rema. Explícame la diferencia entre un protector y un ángel de la guarda, porque yo al principio cuando empecé a leer tu libro digo, vale, va de ángeles de la guarda, pero muy rápidamente es como, no, que esto es otra cosa. A ver. Mira, yo creo que aquí hay un montón de gente que ha perdido padres, madres, abuelos, hermanas, y no sabes por qué,
pero un día determinado notas algo, como alguien que te ayuda, ¿no? Hace poco estaba en un programa que Jordi González lo presentaba y le hablé de esto y él me dijo, yo estaba cruzando una calle en Barcelona y me venía un coche que no lo vi, me iba a atropellar y sentí que alguien me tiraba para atrás y de repente sentí el perfume de mi madre, que hacía años que no notaba. Y yo cuando le vi a Jordi le digo, tienes una mujer como protector, ¿no? Y yo creo que la diferencia es que ángel de la guarda tiene mucho que ver con religión. Protector tiene mucho que ver con alguien que se fue de tu vida, pero que no se ha marchado del todo, que no te puede conseguir que te pasen cosas buenas, pero te puede conseguir que no te pasen cosas malas, ¿no? Yo, esto es muy curioso, pero hace 3 años tenía que coger un avión y tengo un amigo que todos sus mejores amigos nos tienen una nevera con las letras aquellas. A mí me tiene Albert y entonces la L la utiliza para poner Luis, bueno. Y de repente cuando yo iba a coger el avión me llama y me dice, he cerrado la nevera y me he dado cuenta que no puedes coger ese avión. Y yo digo, ¿por qué? Y me dice, porque de Albert ha caído la B y pone alert. Y me dijo, yo creo que es una señal de que no cojas ese avión. Pues ese avión se estrelló. ¿Qué dices? Ese avión se estrelló, yo no lo llegué a coger y siempre tuve la sensación que él siempre dice que es el golpe de la nevera, pero yo siempre tengo la sensación, yo conozco vi un día a su protector, era su abuelo, que era un hombre brutal, increíble, que siempre veía soluciones y no veía ningún problema, y creo que fue él. Sí que le he pedido que quite mi nombre de la nevera, porque no puedo estar toda la vida sufriendo con mi nombre que tengo y ahora me ha quitado de la nevera. Pero sí que es verdad que aquel día que no cogí aquel avión, me fui a casa, cuando supe que aquel avión se había estrellado, no era aquí en España, era en otro sitio, siempre tuve la sensación de que esos protectores existen, ¿no? Yo ahora de gente de aquí veo 5 o 6 claros y me emociona mucho, ¿no? Cuando lo veo. Me ha costado casi 30 años contarlo, porque yo creo que la gente siempre tiene una cosa extraña, pero en este libro, al acabar puse el mail y he recibido 32.000 mails de gente que me cuenta lo que le ha servido el libro para aceptar que tiene a alguien que le ayuda, ¿no? Y no sé bien explicar por qué. ¿Y siempre es alguien cercano o puede ser alguien desconocido? Tiene que ser alguien con el que tuviste un ligazón importante en tu vida, ¿no? Y que decide como trabajo. Hay algunos que deciden, yo creo que quedarse, ¿no? Y esos que se quedan, pues deciden. Yo sé que tengo a mi madre hospitalaria y sé que tengo a Dylan, ¿no? Y mi madre hospitalaria, una vez que me operaron, cuando me quitaron el pulmón, ella había muerto, y yo soñé con ella y me decía un número, todo, que parecía un número de la lotería de Navidad, ¿no? Porque era un 20 de diciembre y el 22. Y yo me desperté y el cirujano me dice, has repetido este número 60 veces mientras estabas despertándote de la anestesia, y me lo apuntó, eran los años 80, y yo cuando me lo miraba digo, esto es un número de la lotería de Navidad, no había internet, no lo podías comprar, y cuando salió el gordo de la Navidad no era este número, pero fue el tercer premio de la lotería de Navidad. Yo creo que mi madre hospitalaria me quería dar dinero, pero no excesivamente, porque siempre decía que tenías que currarte la vida. Pero ya os puedo asegurar que cada vez que sueño un número soy como un loco para intentar comprarlo, ¿no? Pero no he soñado nada más. Oye, dices que todos estamos predestinados a ser protectores de alguien cuando nos vayamos. Sí, yo estoy convencido. Yo creo que hay una cosa muy bella, que es que muchos de estos protectores tienen mucho humor, ¿no? Yo cuando cuando mi madre hospitalaria murió, ella siempre me enseñó que el humor era lo más importante, ¿no? Entonces yo, como aquí que me he quitado la pierna, pues cuando voy con pantalones cortos por la calle, pues la gente hace ver que no ve la pierna, pero 2 segundos después de cruzarme se gira a mirar la pierna, pero yo siempre me giro y los pillo a todos. Y siempre les digo por qué tienen miedo a preguntar, ¿no? Y mi madre decía una frase que para mí es muy importante, que los miedos son dudas no resueltas. Si alguien no te resuelve una duda, se convierte automáticamente en un miedo, ¿no? Y yo creo que parte importante es ese miedo a lo desconocido, ¿no? Yo sé que yo aprendí a morir en el hospital, pero aprendí a vivir, ¿no? No tengo miedo a la muerte, como ha dicho ella. Yo me gustaría morir un viernes porque es un día que me gusta, querría trabajar solo 3 horas en el tanatorio, que la gente viniera de 4 a 7, que se agolpara, no todo el día, porque ya he trabajado mucho, y siempre he tenido la sensación que hay algo muy bello en algo que decía mi madre. Decía que en tu alma
en realidad son 7 trozos de alma. Es decir, que yo tengo mi alma, un trozo de mi alma y 6 trozos de alma de personas que no conozco. Entonces él me decía, Albert, cuando un día, un domingo a las 11 estés triste, no pienses que eres tú, quizás un trocito del alma que tienes aquí de una persona en este mundo que está triste. Y nos enseñó a todos los chavales no hacer bullying, no hacer daño a nadie, porque a lo mejor te lo estabas haciendo a ti mismo, porque aquella persona tenía un trozo del alma. Ella también creía que tenía trozos de animales, ella creía que tenía trozos de ciervo y de tulipán, ¿no?, de la planta. Y cuando murió, la enterraron en Málaga y cuando fui el sepulturero me dijo, tienes que ver algo curioso. Y en medio de su tumba había crecido un tulipán, porque ella tenía alma de tulipán, ¿no? Y yo siempre pienso que la mejor forma de no estar triste es no preguntarse nunca por qué. El por qué te lleva a la tristeza, a la depresión. Y yo además creo que todo en esta vida es posible. Yo estudié ingeniería y tuve la gran suerte que el jefe de guionistas de Antena 3 pasó por la facultad de ingeniería, iba a hacer un pipí, iba al lavabo, no había más misterio, pero vio que había una obra de teatro que yo escribía en la universidad, entró, porque pensaba que se reiría viendo ingenieros haciendo teatro, le encantó, le entusiasmó y me dio trabajo, ¿no? A partir de ahí no he parado de trabajar de guionista y muchas veces la gente me dice, ¿cómo consigo trabajar de guionista? Y digo, estudié ingeniería industrial, ¿no? Y creo que al final todo tiene que ver con estar en el lugar adecuado, en el lugar oportuno, pero sobre todo con una sonrisa. Yo creo que en esta vida toda pérdida se convierte en una ganancia y creo que eso tiene mucho que ver con confiar que la vida es aprender a perder lo que ganaste, no hay otra. Pero entonces no me ha quedado claro, ¿todo el mundo está predestinado a ser protector o no? No, yo creo que hay gente que quiere, un poco, hay otro libro que escribí que tienes ahí, todo lo que podríamos haber sido tú y yo si no fuéramos tú y yo, que un día soñé con un hombre que había muerto hace muchos siglos y me decía en el sueño, ¿quieres saber qué pasa cuando mueres de este mundo? Y yo, sí, explícamelo. Y me lo explicó, me dijo que en cada mundo ibas a 7 mundos, decía, en cada mundo te daban un don y ese don te servía para aprender cosas, ¿no? Y pasabas de planeta a planeta hasta llegar al 7º planeta y después del 7º planeta le decía, ¿qué pasaba? Y me dicen, no te lo puedo contar, ¿no? Y digo, bueno, casi es lo mismo, pero llevado al 7º planeta. Pero también me decía que había gente en este mundo que el universo se equivocaba y le daba un don de otro planeta, ¿no? Entonces yo a veces cuando conozco gente extraordinaria, pienso, mira, le han dado un don de otro planeta, ¿no? Entonces yo creo que hay gente que se queda aquí porque cree que tiene que ayudar a esa persona, porque tiene que protegerlo, y hay gente que marcha, ¿no? Yo creo que soy de los que marcharé. A mí me encanta viajar, me encanta lo desconocido, y creo que el libro habla de esto, ¿no? De un chico que lo tiene todo, que tiene 17 años, que es famoso en TikTok, en las redes, y muchos amigos míos lo son, pero lo que pasa es que a los 22 lo han conseguido todo. Cuando lo consigues todo en 5 años, has viajado, has sentido, has conocido personas, te crea un vacío inmenso, ¿no? Y en este caso, yo creo que este chico encuentra a través del libro cómo vehicular esa energía, cómo encontrar otra cima y cómo no perder la esperanza. Yo creo que el mundo es bello, ¿no? Y a veces cuando conozco a alguien que me dice, no quiero seguir en este mundo, le digo, cuéntame el por qué y yo te ayudaré a seguir. Porque creo que al final muchas veces es cambiar el objetivo de tu vida, cambiar la cima de tu vida y encuentras la felicidad. ¿Puedo pedirle ayuda a mis protectores? Yo creo que son bastante autónomos, ¿eh? A mí una de las cosas que más me gusta es que mi editora del libro, un día quedé con ella y me dijo, dime quién es mi protector. Y yo muchas veces cuando me lo piden no lo digo, ¿no? Porque ahora cuando voy a la Feria del Libro de Madrid hay una cola de gente que me dice, no me firmes el libro, dime el número de la Navidad o dime... ¿En serio? El protector. Y no funciona así, ¿no? Has de concentrarte, conocer a la persona. Y ya sé que algunos me querían pedir el número de lo primitiva luego aquí. Pero sí que es cierto que mi editora, yo la sentí que era su madre y le dije, ¿hay algo de un anillo en vuestra vida? Y se emocionó mucho y me dijo, sí, se murió mi madre y el anillo de oro, éramos 4 hermanas, pues todos lo queríamos y se le ha quedado una y no nos hablamos, ninguna de las hermanas. Y dijo, voy a conseguir el anillo, pero lo dijo con una fuerza que pensé, va a matar a las 3 hermanas, ¿no? Y no, simplemente se pusieron de acuerdo y cada 3 meses pues se rotan el anillo, ¿no? Pero siempre he tenido la sensación que hay una fuerza increíble en esos protectores, ¿no? Yo muchas veces, cuando alguien me dice, no pasará esto, yo sé que pasará.
Yo creo, hay aquellas cosas del secreto que acaba pasando, sí que yo creo que hay algo más bonito. A veces tu organismo necesita escuchar lo que quieres, ¿no? Yo muchas veces, y mis protectores también, ¿no? Y yo hay una cosa que me encanta hacer por la noche, que es decir lo que quiero. Para que lo escuchen. Que lo escuchen mis protectores, porque no leen mentes, ¿no? Entonces a veces digo, oye, me gustaría que pasase eso, ¿no? Y yo recuerdo que mi madre hospitalaria me dijo, ¿cuál es tu sueño? Y yo dije que Spielberg haga un día una historia mía. 30 años después, Spielberg llamó a mi casa, yo cumplo años un 5 de noviembre, llamó un 4 de noviembre y me contó la historia más fantástica. Me contó que Marta Kaufman, la creadora de la serie Friends, había ido a un festival en Corea, donde iba mi serie, Pulseras Rojas, que se había caído me contó Spielberg, se ha caído por la escalerilla del avión, se ha roto la tibia, el peroné. Yo pensando, porque me cuenta todo esto Spielberg, pero bueno, lo dejaremos. Y me dijo, no, entonces es muy amiga mía, Marta Kaufman, la fui a buscar al aeropuerto, la operaron, vino conmigo a mi casa de Los Ángeles, no existía Netflix, pero los coreanos le habían metido todas las series que iban a aquel festival, que eran casi 90, cogieron una al azar, que era la mía, la vieron, lloraron, rieron, y él me dijo, quiero hacerla en Estados Unidos con la productora de ET, y mi vida fue brutal. Mi vida cambió a partir de ese día, se tradujeron mis novelas a 80 idiomas, y recuerdo que aquel día me dijo, nos veremos dentro de 2 meses en Los Ángeles, solo te pido que no se lo cuentes a nadie. Yo colgué y se lo conté a todo el mundo que conocía. Como el día siguiente era mi cumpleaños, mi madre compró un pastel de chocolate. El problema es que había puesto un ET extraterrestre encima con pulseras de frambuesa. Yo pensaba, tendremos que matar a la pastelera, ¿no? Y aquel día, 2 meses más tarde, cuando lo conocí, de repente encontré una persona que escuchaba mucho, que me dijo, tu vida va a cambiar desde que yo haga tu serie. Y yo le dije, es que yo creo que siempre he sido un chico con suerte. Le conté el guionista que fue a mear y me contrató, y la suerte de que la creadora de Friends se rompiese la pierna y se llevara mi serie, ¿no? Entonces yo creo que ese creer y ese crear a veces lo crean esos protectores. No digo que mi protector se cargara a Marta Kaufman, pero sí que creo que al final, yo creo que nada es difícil en esta vida. Yo quería que Matt Damon hiciese una película. Hablé con el agente, era imposible, hablé con su representante, era imposible. Y mi madre hospitalaria siempre me dijo el mejor truco para contactar con cualquier persona. Me dijo que había una figura básica en la vida de las personas, que es la que tenías que tocar, que son los hermanos. Todo el mundo tiene un hermano plasta, y si hablas con el hermano, puedes conseguir que te ayuden. Entonces yo miré si Matt Damon tenía un hermano, tenía uno, Cal Damon, que es escultor. Le escribí, le conté mi vida, que tenía un guión, que no podía. Y me dijo, el domingo veo a Matt en casa de mamá y leerá el guión. El lunes me estaba escribiendo Matt Damon y me dijo, me ha encantado el guión, lo que pasa es que me pedía 7 veces el presupuesto de la peli, ¿no? No pudo ser, pero yo al final confío mucho en no tocar a los padres, porque si llamas al padre de alguien se enfada mucho, pero siempre busco los hermanos. Y al final los hermanos son estos que te piden favores y estás obligado a hacerlo. Yo os advierto que mis hermanos están avisados que no me pasen nada, ¿no? Pero sí que es cierto que yo siempre creo que cualquier persona en este mundo la puedes lograr, porque es un humano como tú que quería cumplir sus sueños y lo logró. Y no hay nada más que un humano quiera que ayudar a cumplir los sueños a otro. Esto que a veces nos pasa de, joder, me ha pasado por casualidad, ¿no? Yo a veces digo, podría explicar muchas cosas bellas de mi vida por casualidad, por carambolas. ¿Esos son los protectores o es el azar? Bueno, mi madre hospitalaria decía que una casualidad era el anónimo de Dios, ella que se los llamaba así. Pero yo siempre he creído que las casualidades tienen mucho que ver con algo que algunos protectores quieren que sepas, ¿no? Yo recuerdo que tú que has dicho, Tu vida en 65 es una película que habla de casualidades, de alguien que ve el 65, el número 65 en todas partes, y grabamos la película, fue un gran éxito, pero teníamos que grabar en el campo del Barça y que alguien metiese un gol, ¿no? Porque se suponía que los chavales se alegraban porque metiesen un gol. Nadie metía un gol, ni el Barça, ni el Rayo Vallecano. De repente salió un chico que era su primer partido, que se llamaba Messi, en el 2008, y en el minuto 65 Messi metió el gol.
como grabábamos con cámaras de 35 milímetros, somos los únicos que tenemos grabado el primer gol de Messi de 35 milímetros. Yo siempre digo que no me ha hecho rico hacer esa peli, sino el corte de 35 milímetros en cine, porque es de lo que más he cobrado en mi vida, porque todo el mundo lo quiere poner en las televisiones. ¿Cómo pudo meterlo en el minuto 65 un chico que empezaba? Yo creo que es esas casualidades de la vida. Dices en Nunca estuviste solo que los protectores son una energía del futuro contándote lo que podría pasar, que esto suena un poco a maleta, la teoría del desdoblamiento del tiempo, ¿no? Es como que van al futuro y vienen y o sea, como que ven diferentes posibilidades y vienen y te chivan la buena de alguna manera. Sí, yo creo mucho que hay esa parte y la parte de las profecías, ¿no? Como te he contado, lo del gol del Mundial de Messi o lo de la pandemia y otras cosas que he soñado. Ahora hace poco pues, un programa que iba de tele y siempre que te piden que sueñes cosas necesitas entre una semana y 10 días para soñarlo, no es inmediato. Y me dijeron, ¿quién gana el Mundial? ¿No? Entonces soñé y de repente me salió algo muy claro. Ojalá fuese España, pero me salió que sería una selección que nunca ha ganado el Mundial. Rápidamente entré en Internet y vi que Portugal nunca ha ganado un Mundial, Holanda, México, y me da la sensación que será Portugal. Pero siempre he tenido la sensación de que ellos te envían datos, ¿no? Ya a mí, por ejemplo, muchas veces presiento gente que no debe entrar en tu vida. Yo conocí a Antonio Mercero, el director de Verano Azul, y él me dijo, el día que me vio, que yo tenía 25 años, me dijo, a ti no te han bautizado de odio. Dice, hay un momento en la vida que la vida te bautiza de odio. Hay alguien que te traiciona, que te hace daño, y entras en ese bautizo de odio y ves odio, ¿no? Y él me enseñó que nunca debías caer en ese bautizo de odio, ¿no? Él siempre me decía, habrá una persona que confiarás que te hará daño, existe, nunca recibirá el karma, nunca le harán daño, y siempre tendrás a esa persona que dirás por qué. Y conocer a Mercero, que él siempre decía que había los 10 terroristas más buscados y los 10 ternuristas más buscados, ¿no? Que hacer ternura era casi como un delito, ¿no? Y él nunca había caído en ese bautizo de odio. Yo he tenido gente que no ha escalado bien, que te ha hecho daño, que te ha traicionado, que se ha llevado un mérito que no es tuyo, pero siempre he pensado que eso es la vida, ¿no? Puedes caer en el bautizo de odio o no caer. Y muchas veces los protectores te muestran a personas que te dicen, vigila, no dejes entrar esta persona en tu vida porque luego será muy difícil sacarla. Esas intuiciones que tenemos que dices, a este tío no le dejo las llaves de mi casa para que me riegue los geranios, ¿no? Exacto. ¿No? Que no saben ni por qué, es como visceral, Lo ¿no? tienes y es muy potente, ¿no? Yo creo que el gran mal de este mundo es el bullying, ¿no? Yo venía en el avión y había un señor que supongo que era el jefe de una señora y le estaba haciendo bullying, ¿no? O mobbing, o como se llame. Yo no me puedo estar. Yo es una cosa que no me puedo estar. Cuando fui al hormiguero he ido varias veces, pero una vez que dije, si hay algún niño que está sufriendo bullying en el cole, que me escriba y le ayudaré. Y recibí 100.000 mails. ¿Qué dices? Al día siguiente 100.000 mails que todos acababan con la frase mata al que me está haciendo bullying, ¿no? Podría haber sido el asesino en serie más famoso de España, ¿no? Y realmente escribirles, yo creo que al final es el gran mal de este mundo, que es voy a hacer daño a otra persona, porque en el día a día pasa, ¿no? A mí me escriben a veces en Instagram o en Twitter y me dicen, no te creo, eres un farsante. Y yo siempre les pongo me gusta, porque les vuelve muy locos. Y me dicen, no lo has entendido, te odio, y yo le pongo otro me gusta, ¿no? Entonces, devolver amor al odio es muy interesante, pero yo se lo he dicho al señor del avión, se lo he dicho, digo, ¿tú fuiste al colegio? Le he preguntado y me dice, sí. El tío intrigado, ¿no? Que sabía quién era. Digo, ¿y tú recibiste bullying en el colegio? Y me dijo, jamás. Y digo, ¿hiciste bullying? Me dijo, jamás. Digo, pues lamentablemente estás haciendo bullying hoy aquí y yo, como la minoría silenciosa que jamás he recibido bullying ni he dado, tengo que levantarte y decírtelo. Y de repente la fila 4, la fila 3 que estaban, todos se han girado y han dicho lo mismo. Aquel hombre se ha puesto rojo y yo creo que existe la mayoría silenciosa que puede cambiar las actitudes, que es lo que yo llamo boleadores. Tú has de bolear las injusticias y yo solo he acabado una vez en un calabozo de un aeropuerto porque yo estaba ¿Qué liaste? pasando... A ver, ¿qué liaste? No, yo estaba pasando el control de seguridad
Y detrás mío había una señora de 95 años que llevaba una bola de estas de nieve, tipo el Ciudadano Kane, estas que las mueves y hay nieve. Y el segurata de allí le dijo al americano, le dijo que superaba el número, bueno, los litros de agua aquello, y que tenía que volver y facturarlo. Una señora que iba con muleta y tal, ¿no? Y a mí me dijo eso, ¿no? Que como tenía la pierna la tenía que meter por dentro, ¿no? Entonces armamos uno, la señora de 90 años y yo, que acabamos en el calabozo. ¿Perdiste el avión? Sí, perdí el avión, pero gané una mujer que era como un ángel, y lo mejor de todo es cuando vino el jefe de policía, que no entendía nada, porque aquellos éramos los más peligrosos del aeropuerto, ¿no? Fue bonito porque me regalaron un billete, yo iba en turista, y me regalaron en primera clase el siguiente que salía, y a la señora igual, con las disculpas. Y siempre al final creo que volear tienes que hacerlo, porque tú puedes llegar a ser aquella señora de 90 años que un buen día, por superar unos centilitros, tienes que hacerlo, ¿no? Entonces yo soy muy protestón, y en la universidad había solo un sitio de minusválidos, no había la tarjeta, y fui, esperé al hombre, y un día bajó, le dije, usted no tiene la tarjeta de minusválidos, aparca en un sitio de minusvalía, era en mi universidad, y él me dijo, sí, pero es que yo soy el rector de la universidad, ¿no? Y yo le dije, hostia, es verdad, había olvidado que esto es una gran minusvalía, ¿no? Se quedó, que nunca más volví a aparcar allí, me lo puso difícil un par de años, pero creo que al final depende de uno volear, ¿no? Depende de uno pasar del problema o parar. Mi madre hospitalaria siempre me recomendaba, si tienes un día triste, pon las luces largas en el coche y ya verás como todo el mundo te saluda. La gente se vuelve loca, pero en cambio puedes ir llorando por la calle y nadie te para. Yo cuando veo a alguien triste le digo, ¿qué te pasa? Y si necesita ayuda, yo me los creo. A veces la gente me dice, te han engañado, no necesitaba dinero. No. Digo, mi madre, la de verdad, me decía que la gente cuando llora, de verdad lo sientes y lo notas. Y yo creo que cuando la gente llora de verdad es algo que yo no puedo evitar. Quiero ayudar a esa persona, ¿no? Oye, para cerrar el tema de los protectores del que hablas mucho aquí en Nunca Estuviste Solo, ¿hay detractores? Porque como en el universo todo es dual, y hay bien, y hay mal, y hay noche, y hay día, y hay hombre, y hay mujer, digo, pues joder, si hay gente que te... Hostia, como en la vida real, ¿no? Sergio. No lo he pensado. Debe haber, debe haber. ¿No? O sea, pero a mí unas cosas que más me gusta de estos protectores, de esta gente que te protegen, tienen mucho que ver con algo en que yo creo mucho, ¿no? Mi madre hospitalaria decía que en tu vida habías de encontrar tu todo, porque si no encontrabas tu todo, te pasabas el tiempo haciendo pequeñeces, ¿no? Y ninguna pequeñez te va a llenar como el todo. Pero el día que encontrases tu todo, no necesitarías ninguna pequeñez en la vida, ¿no? Yo creo que lo más difícil de este mundo es encontrar tu todo, aquello que te llene y que no necesites tanto, ¿no? Ahora hay un problema que las redes sociales, que son preciosas, el scroll, que es divertido, no deja de ser pequeñeces que te roban todo tu tiempo, ¿no? Y a veces cuando tienes tu todo, todo cambia, ¿no? Yo hay una cosa que hago, que cuando muere cualquier actor, cineasta, pues me pongo a ver películas, le hago un homenaje desde aquella noche y me intento ver toda la filmografía. Murió Robert Redford y me la puse a ver, es maravilloso. Y un día estaba con mi madre, la de verdad, viendo una película y me dijo, yo conocía a Robert Redford. ¿Y yo qué? Y resulta que mi madre estudió pintura y Robert Redford a los 17 años vino a Barcelona a estudiar pintura porque su padre era diplomático y estuvo un mes en Barcelona, y esto está documentado. Mi madre lo conoció, se enamoró obviamente de Robert Redford y lo llevó a mi casa. Pero en aquella época, que eran los años 60 o 50, nadie llevaba tejanos. Y Robert Redford llevaba tejanos y mi abuela le dijo, este chico no me gusta porque lleva unos pantalones. Así que perdí la oportunidad de ser Robert Redford por unos tejanos, ¿no? Pero yo creo que a veces nunca hubiera conocido esa historia, y mis padres, por mucho que haya conocido a Spielberg, mi madre conoció a Robert Redford y mi padre en Alemania conoció a Elvis Presley, y yo creo que no puedo superar estos... Hubiera pagado por estos dos famosos, yo, la verdad.
Bueno. Si estás disfrutando esto desde casa, tienes que hacer dos cosas. La primera, darle un like al vídeo, por supuesto. La siguiente, suscribirte a este canal. Pero lo más importante, ir a ippformacion.com/regalo, donde vas a encontrar dos cosas. La primera, un cuadrito en el que pones tu email y todos los días del año, 365 veces, te mando un resumen de un libro que he leído, una anécdota que me ha pasado, un vídeo interesante, un libro como este que me he leído y entrevisto a Albert. Todos los días del año te comparto algo de desarrollo personal, profesional y financiero. Y si haces un poquito de scroll abajo, hay varias formaciones gratuitas, entre 2, 3, 4 horas. Son buenas, están trabajadas. ¿Por qué las regalo? Es bastante obvio, porque cuando te la acabas te llega un email y te pregunta si quieres apuntarte a hacer alguna de las formaciones de IPP, ippformacion.com/regalo, y estás al día de todos estos vídeos. La entrevista, ofrecida por masterdelibertadfinanciera.es. Bueno, antes de seguir, somos IPP, siempre recomendamos libros. Dime 2 o 3 libros, Albert, que te hayan cambiado la vida, y si quieres, 2 o 3 pelis. O sea, estas cosas de chute, de inspiración, de conocimiento, si quieres de algo de protectores, de lo que quieras. Dime 2 o 3 obras de arte. Algunos que me recomendaba mi madre hospitalaria, que ella me recomendó como 14 libros para 14 males. Ella me decía, si tienes un mal, léete este libro porque el dolor o la pasión de alguien que lo escribió hace cientos de años te curará el propio. Yo recomendaría De Profundis de Oscar Wilde a cualquier persona que haya pasado una traición, un dolor muy grande, te lo lees, te cambia la vida. Yo fui una vez a la tumba de Oscar Wilde a agradecerle cómo me había ayudado ese libro, y había una cola de 100 personas, con lo cual nunca eres el único, ¿no? También recomendaría Martes con mi viejo profesor, que es un libro que con 25 años me cambió la vida. Lo leí y fue como ¡buah! Brutal. Es de aquellos libros que te vuela a la mente. Y recomendaría Las 4 estaciones de Stephen King. Ya sé que a la gente quizá no le gusta el terror, pero hay un libro de no terror de Stephen King, que es Las 4 estaciones, que lo puedes leer en cada estación del año. Y cada libro se hizo una película, que son las 3 que te recomendaré. El de verano se hizo una película del cuento de la estación de verano, fue Cuenta conmigo, que es una película preciosa, Stand by Me. Del cuento de primavera se hizo Cadena perpetua, que es una película brutal que habla de las segundas oportunidades. Y te recomendaría 2 películas más que son mis favoritas. El indomable Will Hunting, que cuando la vi me cambió la vida, ¿no? Y ese no fue culpa tuya, que es tan importante aceptar que en la vida hay cosas que te pasan que no es culpa tuya, y aquella escena me voló la cabeza. Y El Club de los Poetas Muertos, ¿no? Ese carpe diem, que la cojas a la edad que la cojas, es una película que te enseña que has de aprovechar el momento, que has de aprovechar la vida y que has de disfrutarla, ¿no? Y creo que son unas recomendaciones que si la gente no las ha leído o no las ha visto, le entusiasmarán. Y bueno, una mía, si la gente tiene Netflix puede ver Life is Life, que la escribí, y es una peli preciosa sobre segundas oportunidades. Wow. Nos vamos con unas cuantas cosas, vamos a por ello. Oye, frases del libro. Quiero que me comentes brevemente algunas frases que me han llamado mucho la atención del libro. Si no cuidas el hotel, se venga. O sea, como que los lugares se vengan cuando no les tratas bien. Mucho. No solo las personas, sino también la energía física. Muchas. Hay un momento que el protagonista va a un hotel que está abandonado, y en Menorca pasa. Toda la historia pasa en Menorca, entre 2 faros. Y a mí es una cosa que me entusiasma, ¿no? He tenido suerte de a veces ir a hoteles que son de verano y vas en invierno, y es brutal cómo se venga, ¿no? Aquel hotel que fui era precioso porque habían muerto muchos niños de tuberculosis. Y o sea, es real lo que cuentas. Sí, y los niños son los protectores más fuertes que existen, ¿no? Y aparte mi madre hospitalaria me decía que había protectores de otros planetas, protectores extraterrestres, es decir, gente que había muerto en otro planeta que venía aquí a ayudarte, y que son los que son de estos que te saben decir la lotería y te saben decir cosas, que tienen poderes más fuertes, ¿no? Y yo creo que al final también se venga las amistades, ¿no? Si no las cuidas, el amor. Yo creo que todo se venga si no lo cuidas. Yo tengo la suerte que me dieron casi 80 tratamientos de quimioterapia, y lo que se me produjo es que me dijeron que tendría un problema de falta de memoria. Y es verdad, todo lo que supere 5 años yo no lo recuerdo. Con lo cual es maravilloso porque veo las películas como la primera vez
Y cuando hay gente que no he visto en 6 años, no lo recuerdo. Con lo cual, si quieres ser amigo mío, me has de ver a menudo, porque si no, no te recordaré, ¿no? Y yo creo que en lugar de ser una maldición, es un premio olvidar todo lo que supera 5 años, porque realmente cosas importantes las recuerdas, pero personas o lugares los vuelves a ver por primera vez. Dices que los lugares mágicos, y yo comparto esta idea, siempre te dan lo que necesitas cuando los buscas. Y es verdad que hay lugares en el planeta que es como que te regalan, ¿no? Te regalan inspiración, sabiduría, buenas ideas. Sí, las islas. Yo creo mucho yo siempre escribo mis novelas en las islas, y hay una isla que, si no habéis ido, Ischia, donde rodaron El talento de Mr. Ripley, está al lado de Capri, de Nápoles. Es una isla donde pasa algo maravilloso, y en una firma de libro vino una chica y me dijo: hazme una premonición, y se la puse en la última página, y siempre pongo léela a las 12 de la noche, porque nunca sabes si la lee ahí se puede enfadar, a lo mejor, según que le dices, ¿no? Entonces léela lejos de mí, y le puse, realmente le dije: ves a Ischia porque lo sentí, allá encontrarás lo que necesites. Volvió un año más tarde y me dijo: Albert, fui a Ischia, conocí a un hombre, fue increíble la historia de amor. 3 días más tarde no lo volví a ver, me abandonó, yo pensando: madre mía, la que he armado. Dice, pero me dijo, y de repente, como teatralmente, se apartó y había un carrito con un bebé. Dice: pero ha nacido este niño, que era la ilusión de toda mi vida, tener un hijo. Y me dijo: lo más bonito es que lo cuidaré como me dé la gana, ¿no? Y al final encontró. A veces la vida te da pérdidas, pero se convierten en ganancias. Y había una señora detrás y me dijo: ¿dónde voy yo? Y no vi nada, no vi nada. El deseo llena el vacío. Quizá por eso deseamos tanto en esta sociedad. Es que yo creo que es la verdad. El deseo, desees una persona, desees un trabajo, te llena el vacío. Yo siempre digo que está muy bien tener 3 cosas en la vida que deseas, pero no logras. Creo que es lo más bonito, ese deseo que está latente. Como para estar en marcha. Para estar en marcha, y porque a veces es mucho más bonito. A veces el deseo te llena mucho, las realidades también. Pero yo creo que mucha gente, hay gente que desea y no lo logra, pero el deseo le llena el vacío, ¿no? Y yo pienso que desear forma parte de vivir. Dices que todo lo que le dices a un niño se lo acaba creyendo, y eso es lo bello y el poder que tenemos los adultos. Si confía en ti, puedes ser su faro y guiarlo. Pero yo diría que no solo con los niños, ¿no? Con los adultos también. Con los adultos también, pero yo fui un niño, 14 años, era muy malo en el cole, como os he dicho, me aprobaban todo. Y cuando cumplí los 19, a los 18, yo dije: voy a hacer, como tengo sobresalientes y matrículas de honor, voy a hacer ingeniería industrial, que es una de las carreras más difíciles. Cuando iba a mis profesores, todos me miraban como diciendo: madre mía, la que hemos armado, no sabe que le aprobábamos, ¿no? Pero ¿qué ocurre? Que a un niño que le das durante 5 años inputs positivos, pues me saqué la carrera, porque realmente me lo creí, ¿no? Yo aquí hay un niño en primera fila que yo creo que llegará a hacer cosas maravillosas en esta vida que ni se me imagina. Es decir, dentro de 15 años, la gente no lo sabe, pero si supieran su nombre y su apellido, será brutal donde llegará. Y lo he visto, ¿no? Y creo que al final es lo que te da la vida. Nunca sabes quién cambiará tu vida y nunca sabes quién modificará tu vida. Yo siempre digo: trata bien a la vida y a la gente cuando subes, porque cuando bajes te los vas a encontrar a todos. Oye, te quiero preguntar 3 cosas del mundo amarillo y con esto cerramos. Me ha gustado esta idea, bueno, me han gustado muchas, de hecho ya te digo que lo tenía medio preparado porque lo leí hace mucho. Hiberna 20 minutos, no hagas nada durante 20 minutos al día. Creo que esta es una idea muy valiosa en este momento que vivimos ahora mismo. Sí, yo lo aprendí haciendo tags, cuando te hacen un tag te hacen estar 20 minutos quieto, no te muevas, respira, no respira. No hagan esto en casa. Exacto. Y yo lo aprendí mucho, realmente aquellos 20 minutos mi mente aparecían cosas maravillosas, ¿no? Y yo lo hago, y muchas veces me quedo muy quieto o si no nado. Yo creo que al nadar todas las ideas se me recolocan, como solo tengo un pulmón. Mi médico me dijo: si nadas 42 minutos al día es como si tuvieras 2 pulmones, vosotros que tenéis 2 tendríais 4, imagínate. Y creo que al final nadar tiene que ver con hibernar, tiene que ver con no hacer nada, con separarte del móvil, desarmarte, y pasan cosas maravillosas, porque yo creo que el cerebro es como un rompecabezas, necesita unir puntos, como decía Steve Jobs, y a veces para eso necesitas
no hacer nada, que no digo hacer yoga, no hacer nada, es decir, quedarte quieto o hacer una cosa repetitiva. Yo escribo los libros con una canción en bucle para no escucharla y en ese es el instante en que se me ocurre todo. Me encanta. Gran truco para saber si quieres a alguien. Dices en El Mundo Amarillo, cerrar los ojos. Me encanta ese capítulo. Bueno, porque tiene que ver con yo escribí una película llamada No me pidas que te bese porque te besaré, que Macaco hizo una canción y habla de eso, ¿no? Yo tuve la suerte que quería aprender a tocar la guitarra y estaban todos los cursos llenos. Yo quería aprender a tocar la guitarra rápido y me dijeron, hay un curso con chicos con discapacidad mental, que son 2 palabras que yo creo que para extinguir. Fui y descubrí la gente más maravillosa, ¿no? Gente que ve el mundo de una manera más sencilla que el resto, ¿no? Y ahí conocí una chica que me dijo, cuando quieras saber a alguien, si quieres, cierra los ojos. Y a mí me ha funcionado toda la vida, porque en ese momento que cierras los ojos, lo ves claro. No necesitas el consejo de amigos, de nadie, sino te das cuenta de si quieres o no quieres a esa persona para estar con ella. ¿Y esto vale para otras decisiones importantes? Rollo, tengo que seguir en este trabajo, irme, me tengo que cambiar o de ciudad o no. Yo creo que al final las decisiones importantes en la vida dan un poco lo mismo, porque muchas veces la gente me dice, yo tomé este camino y me equivoqué. Yo creo que no, al final existe la siguiente bifurcación y giras, ¿no? Mi madre hospitalaria decía, yo le pregunté un día, ¿qué es el éxito? Y me dice aquello que está entre 2 fracasos. Si tienes un fracaso, luego vendrá un éxito. Yo hice una vez una película que fue un fracaso y seguidamente a los 3 minutos me llamaron para hacer una serie por la televisión que había dicho 10 veces que no, porque no me apetecía contar mi vida de pequeño, que era Pulseras Rojas. Si no llego a fracasar haciendo aquella película, no digo que sí al éxito que me ha catapultado. Entonces, cuando a veces me equivoco, pienso, bueno, ahora vendrá un éxito. Cuando me pasan 2 cosas malas, creo que la tercera será sensacional y si son 3 buenas, la cuarta será magnífica. Muéstrame cómo andas y te mostraré cómo ríes, es el nombre del capítulo, pero básicamente lo que dices es que tienes que entrenar y encontrar una forma de reírte. Sí, claro, la gente no lo sabe, pero las piernas, como la que yo tengo aquí al lado, en mi pierna ortopédica cuesta 60.000 euros y dura 5 años por ley. Entonces, ahora era muy complicado conseguir las piernas, excepto Grecia, España y Portugal. En todas las cubría la Seguridad Social. Hicimos una lucha. Ahora tengo suerte porque la pagáis todos vosotros desde hace 2 años. Y yo muchas veces cuando voy a nadar me vienen muchos niños y siempre me preguntan pues cómo es la pierna, al ver un muñón se emocionan. Siempre viene un adulto que dice no molestes al señor cojo, que me gusta lo de señor y cojo. Yo les cuento la pierna, les cuesta 60.000 euros, se la miran, la tocan y cuando me pongo a nadar siempre veo que están dando vueltas alrededor de la pierna, ¿no? Y le digo, ¿qué hacéis? Y dice, estamos vigilando tu Porsche para que no te lo roben, ¿no? Y nunca más vuelven a preguntar porque los miedos son dudas no resueltas, ¿no? Si viene un niño muy pequeño, de 2 o 3 años, como todos han visto Star Wars, pues yo les enseño el muñón y les digo a qué existe la fuerza y hago así. Lo puedo hacer sin nada, pero les emociona y de repente lo tocan y se olvidan, ¿no? Y yo pienso que al final, vosotros que os imagináis y que os agradezco mucho porque nunca habéis hecho una entrevista en una sauna y al quitaros el aire acondicionado todos estamos como si estuviéramos en una sauna finlandesa, ¿no? Y pasa has decidido aprovecharlo, hasta te has puesto la sudadera, has dicho ya aprovecho y me quito la sauna de hoy. Me quito todo, ¿no? Pero pasa algo muy curioso, ¿no? Que claro, la gente dice, duermes con la pierna, lo haces todo con la pierna, ¿no? Obviamente esto es como si fuera un horno y como os imagináis, al primer momento que puedes te quitas la pierna, ¿no? Entonces la gente cuando lo ve ya no tiene un miedo inmenso, ¿no? Yo solo tengo una kriptonita, que es el aire acondicionado, y por eso agradezco tanto a la gente. Si 10 minutos de aire acondicionado me hubiera puesto amarillo y hubiera empezado a perder el sentido. Es extraño, pero... Hubiéramos sido el vídeo más visto de YouTube. Hubiéramos vivido un momento que me hubiera convertido en un protector, ¿no? Pero yo he quitado aires acondicionados Barcelona, Nueva York, cuando vayáis en un AVE y no va el aire acondicionado, soy yo, que soy la persona más pesada. Es el detractor, ¿no? Soy el detractor. Lo explico a la gente y sí que agradeceros de corazón porque son peticiones,
jodidas y muchas veces pues la gente me dice es imposible, pero os he de decir que vosotros habéis sido muy amables y luego tendréis que luchar contra el enfado de toda esta gente. Pero bueno, yo creo que sudar juntos es algo que nos hemos olvidado y que siempre nos produce felicidad. Bueno, pues con esto vamos terminando. Oye, dime tus 3 mejores aprendizajes de vida para cerrar, tus 3 mejores ideas, tus 3 frases mantra, los 3 sitios a los que siempre te agarras para vivir. Yo creo que es uno, es ama tu caos, ama tu diferencia, ama lo que te hace único. Me lo enseñó mi madre hospitalaria. El caos es aquello de tu personalidad que no vas a poder cambiar y has de amar tu caos, aquello que tienes y al final te producirá felicidad. Y bueno, yo a veces conozco a alguien que es extraño y me cuesta comprenderle y yo le digo, amo tu caos, pero lejos de mí, bien lejos, ¿no? Pero lo amo. Y creo que si al final alguien amas tu caos, amas tu diferencia y amas lo que te hace único, puedes hacer en una vida. Yo creo que al final lo complicado no es entenderse a uno mismo, es entender a los demás. Y yo creo que al final es algo que debemos intentar comprender a las personas que tienes cerca o que tienes lejos, ¿no? Y forma parte de este juego, porque vivir el mundo es un patio gigantesco y todo es un juego. Juegas con unas cartas y te puedes divertir, a veces te puedes poner triste, a veces estás melancólico porque un alma dentro de ti te cambia y al final uno de los consejos más grandes que me dio mi madre fue que cuando eres un niño miras mucho para afuera y poco para adentro, y cuando eres un adulto miras poco para afuera y mucho para adentro, ¿no? Y yo creo que hay que seguir siendo un niño, hay que mirar mucho para afuera. Aquí tenemos un niño que a veces se aburre, a veces se recuesta en su madre, a veces se cansa, a veces ríe, y eso es lo que deberíamos seguir haciendo, recostarnos en la persona que amamos y desconectar a veces o a veces conectar. Y para mí él sigue siendo ese chico que dentro de 17 años me llamará y me dirá, hostia, ¿sabes que yo he hecho esto tan maravilloso y tú lo predijiste? Y yo diré, sí, pero te hice sudar, aquel día. Querido Albert, amo tu caos, amo tu orden. La vida es siempre orden y caos. Muchísimas gracias. Gracias a ti. Hasta aquí ha llegado esta charla sobre Nunca estuviste solo y sobre el mundo amarillo. Hemos aprendido que aprender a morir nos ayuda a aprender a vivir. Hemos aprendido, recordado, que creer es crear, que los desconocidos pueden ser nuestros aliados. Hemos descubierto que había una persona cuya religión era la gente buena. Hemos también aprendido, recordado, que para vivir hay que vivir. Y hemos hablado mucho de protectores, hemos hablado de que los miedos son dudas no resueltos y que todo el mundo tiene un hermano, que este es un trucazo para aproximarse a alguien. Hemos escuchado una frase que me ha parecido bellísima y es que una casualidad es un anónimo de Dios. Hemos hablado también de la importancia de no caer en los bautizos de odio. Hemos descubierto la palabra ternurista y la palabra boleador de injusticias. Y hemos recordado que hay que encontrar tu todo y que todo lo que no cuidas, sean locales, sean hoteles o sean personas, se termina vengando. Y hemos cerrado con una idea maravillosa que es amar tu caos. Mi nombre, Sergio Fernández. Esto, ya lo sabes, esto es mucho más que un podcast, mucho más que un programa de radio. Esto es Pensamiento Positivo. Gracias, Albert. Si te ha gustado este vídeo, ve ahora mismo a ippformacion.com/regalo y apúntate a mi mail diario donde te mando cada día un mensaje con información de valor sobre desarrollo personal, profesional y financiero. Cada día un email con mucho valor. Además, en ippformacion.com/regalo podrás apuntarte gratis a otras formaciones de desarrollo personal, profesional y financiero. ippformacion.com/regalo.